Hola amigos, ¿qué tal? Pues estoy aquí en Suiza porque he venido a rescatar la moto, como ya sabéis, y he traído el Quadlock. Lo he comprado por la web y me ha llegado a casa en Barcelona. Tardó más o menos unos 4 o 5 días, llegó a tiempo afortunadamente, y, y compré la parte para montarlo en el manillar, que es esta. Luego también compré el Vibration Dampener, que es esto para reducir las vibraciones, ya que o sea, hay muchos casos en donde estos soportes de móvil, cuando van directamente conectados al manillar sin ningún sistema de atenuación de vibración, pueden dañar el estabilizador de la cámara del iPhone. Y obviamente la vibración también puede producir otros daños más allá de eso. También compré este codito que me ayuda a ajustarle el ángulo del Quadlock, y viene con esta poncho que le dicen para colocarlo en el móvil cuando está lloviendo o el barro o lo que sea. Entonces son estas cosas que he comprado, las quiero instalar ahora en la moto y vamos a probarlo, ¿vale? El case, sí tengo que decir que la carcasa del Quadlock es un poquito gruesa, un poco más gruesa que la que tenía, pero bastante justa, bastante apretada en el móvil. Para sacarla me costó trabajo, pero ahora la tengo puesta y también le he comprado el anillito ese para poder recostarlo, o el soporte para poder ver pelis o lo que sea. Bueno, aquí tenemos lo que hemos comprado, que es básicamente el soporte. Viene con su llave Allen, que es lo que nos ayuda a ajustar esta parte al manillar de la moto. Voy a utilizar una mano porque no tengo trípode. La verdad que el material se ve de muy buena calidad. Tiene aquí el logo. Tiene estos anillos para poder ajustarlo al diámetro de cualquier manillar, y esta parte que es lo que lo ajusta. Esto luego yo lo coloco en el atenuador este de vibración, ¿sí? Y luego le colocaré este bracito para poder inclinarlo o darle un ángulo más interesante. Y aquí está el poncho. Bueno, es como una carcasita de silicona blanda. Y ya está, ahora vamos a instalarlo. Esta es la carcasa, no la podía mostrar antes porque estaba grabando con el iPhone, entonces ahora estoy grabando con la GoPro y pues pueden ver aquí cómo es la carcasa. Yo le he comprado este anillo, que es básicamente un soporte, el típico soporte que se ha vuelto muy famoso. Lo puedes colocar en la posición que quieras, encaja muy fácil, y esto ayuda a que se pueda apoyar en cualquier superficie, y además lo puedes utilizar como seguro cuando estés en un barco o en un lugar donde se te pueda caer. Te da un poco de seguridad. Obviamente este anillo hay que quitarlo cuando lo vayas a encajar al sistema y lo guardas para que no se te pierda, así de sencillo. La carcasa es bastante dura, a mí me sorprendió la rigidez que tiene, o sea, para encajarla pensaba que no era la talla para el iPhone, pero al final logré encajar el iPhone. Obviamente tiene este borde aquí que es muy rígido, no es para nada maleable, o muy poco en esta zona de aquí. Para sacarlo cuesta muchísimo, lo intenté sacar una vez y pensé que se iba a partir el teléfono. Y obviamente para cambiar de SIM y todas estas cosas va a ser un poco complicado, pero obviamente esto no está diseñado para kitipón. Tiene que ir seguro, porque esto obviamente va encajado en el sistema y tiene que ir el móvil bien asegurado. Pero eso es lo único. Y los botones sí, casi no tienen relieve,
con un relieve muy bajo y sí cambia un poco, pero bueno, la carcasa en sí no está mal. No es lo mejor, pero tampoco está mal. En caída no sé si aguante porque la veo muy rígida, pero bueno, yo soy más o menos cuidadoso con este tema. Bueno, aquí tengo, esta es la BMW, la 1200S 2018. Bueno, aquí tenemos el manillar que vemos que es más ancho en el centro y más angosto aquí. Tenemos el quad lock. Como vemos, tenemos que agregarle algún anillo porque es muy grande. Entonces, el que viene de serie es este y luego está el angostico. Entonces, le voy a colocar este aquí y voy a ponerle esto acá. A ver cómo va. A ver si funciona. Vale. Va bien si lo coloco aquí. Ya si lo pongo en esta parte, obviamente no quedaría muy cómodo. Entonces me va a tocar colocarlo para que ajuste bien en esta zona de acá, que es como poco antes de que se vuelva ancho el manillar. ¿Vale? Entonces lo voy a ajustar aquí. Bueno, aquí le he agregado el extensor. Como veis, el codo. Tengo que agregarlo ahora. Y con un tornillo. Vamos a ver cómo queda. Esta parte no viene incluida. Esta va vendida por aparte. Como vemos, ya le he colocado esta parte, que es la que nos da el ángulo. Lo puedo ajustar y luego le colocamos el tornillo para que apriete. Procedemos a colocar el mecanismo antivibración encima del codito extensor este. Vamos a colocarlo acá. Y así ha quedado finalmente. Bueno, como veis, ya está todo ajustado. Este es el elevador que tiene el ángulo. La verdad que es muy flexible, se puede colocar en cualquier posición. Yo he optado por esta posición. Está muy bien porque no toca y da bastante flexibilidad. Y ahora vamos a proceder a colocar el mecanismo para colocar el móvil. Simplemente se atornilla aquí y ya está. Bueno, ya tengo el móvil aquí. Le he quitado el anillo. Obviamente lo he colocado ahí provisionalmente. Y la idea es encajar estos dientes con los dientes aquí del quad lock. Trato de buscarle un poco el juego. ¿Sí? No es tan fácil. O sea, no es tan directo. A veces hay que tener un poco de paciencia aquí, a ver, de que entre esto. A ver, ahí, no. Como veis, o sea, ahora sí. Como veis, no es tan DirecTV, como digo yo, o sea, hay que verificar que quede bien encajado, si no queda un diente por fuera, que no quede nada, todo quede perfecto, que la leva haga clic y ya está. Entonces, como veis, lo tengo en esta posición y no interfiere para nada con la conducción. El brazo extensor no lo he utilizado porque le he comprado obviamente el ángulo este, el codo este, que me da bastante movilidad, y lo he colocado así. Lo puedo ajustar,
Lo puedo ir ajustando. Voy a probar varias posiciones, pero considero que esta posición es cómoda. Me permite acceder al móvil con la mano izquierda mientras voy conduciendo. Me permite ver tanto el GPS como el TFT. Entonces, para mí está bastante bien ubicado. No me interfiere tampoco con la llave, no me interfiere tampoco con esto. Lo único que tal vez interfiera con la bolsa de depósito, que a lo mejor aquí en el manillar aquí extendido pueda que toque un poco la bolsa de depósito, que como veis va anclada aquí con estas clips. Pues para quitarlo simplemente hago acá y ya está. Queda esto sencillo, un poco expuesto, pero bueno. Y eso es todo, amigos.